Bueno, no es que tengo miedo a hablar en frente de un grupo de gente, porque en los Estados Unidos siempre hablamos en frente de muchísimas, miles, pero eso es inglés. En español es un poco complicado. Entonces, ten paciencia conmigo. Sara va a empezar con Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de sus favores. Él perdona todos tus pecados, Él sana todos tus males. Él libera tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. Colma de bienes tu existencia, y tú te rejuveneces como un águila. El Señor imparte justicia y derecho a los oprimidos. Mostró sus caminos a Moisés, los hijos de Israel sus proezas. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No estará para siempre ligitando. No estará eternamente resentido. No nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas, pues como el cielo dista de la tierra, abunda su amor para con sus fieles. Como está lejos el este del oeste, y Él aleja nuestras faltas de nosotros. Como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Conoce cuál es nuestro origen, recuerda que somos polvo. Como hierba es la vida humana, como la flor del campo florece, la azota del viento y no existe. No vuelve a saberse dónde estuvo. Mas el amor del Señor dura por siempre y nunca abandona a quienes le honran. Su justicia llega a lo lejos, llega a los hijos de sus hijos, a aquellos que respetan su alianza, que recuerdan sus preconceptos y los cumplen. El Señor erige su trono en el cielo, su relaza lo domina todo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, valerosos guerreros que cumplís sus órdenes y prestáis atención a su palabra. Bendecid al Señor sus ejércitos todos, servidores suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor todas sus obras en todos los lugares que Él domina. Bendice alma mía al Señor. Gracias. He crecido en la iglesia. Yo fui a la iglesia cada domingo. Estaba siempre en la escuela dominical. Participaba en el grupo de jóvenes cada semana. Pero ¿sabes qué? No todos que están en la iglesia son creyentes. Yo sé porque era uno de los que estaba todas las semanas y escuchaba a cada palabra y no entendía cómo podría ser la verdad. Para mí era fantasía, era como una película de Disney, ¿no? Porque, bueno, tenía dificultad en entender el concepto de Dios como el Padre. No entendía quién era como un padre porque tenemos como humanos la tendencia a ver Dios a través de un filtro de nuestros padres terrenales. En Salmo 103, versículo 13 dice, como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Bueno, no gracias. No quiero un Dios si Él es como mi padre. No quería eso. Entonces, cuando yo estaba sentado en la iglesia, para mí esos versículos eran como, ¿por qué yo quiero eso?
Mi madre era una madre adolescente que no estaba casada. Y en los 60 en los Estados Unidos, este era un tabú increíble. Era un clave en, no sé cómo se dice, pero mi padre biológico no me quería, no quería ser parte de mi vida, no quería ser parte de la vida de mi madre ahora porque ella está embarazada sin casarse. Él me vio solamente una vez, cuando yo tenía 6 meses. Y por obligación, porque él tenía que venir a un abogado para firmar papeles para terminar sus derechos como padre. Esta es la única vez que él me vio y yo no conozco a él todavía, porque no tengo derecho a conocer a él por esos documentos. También esos documentos dice que yo no tenía derecho, ni mis abuelos tenían derecho a conocer a mí. Entonces, él me dejó sin familia, solo mi madre. Bueno, después de algunos años, mi madre se casó con otro hombre que yo conocí como mi papá, porque yo tenía 3, casi 4 años cuando ellos casaron. Y por toda mi vida yo conocí a él como mi papá. Él era un trabajador obsesivo. Él tenía más interés en su trabajo que en la familia. Era teniente comandante, piloto de avión. Algo interesante es que 6 meses de cada año él estaba aquí en España, en Rota. ¿Quién sabía que mi vida era para aquí? Pero bueno, él demandaba perfección. Era muy estricto y autoritario. Su estilo de liderazgo era a través de poder y control. Y todo tenía castigo. En parte, él era como un dictador en la familia. Su manera era la única manera para hacer cosas. Tenía un lema. Todo en la vida tiene que ser ganado para ser merecido. Voy a repetir eso, porque esta era parte de mi vida. Todo en la vida tiene que ser ganado para ser merecido. Todo, incluyendo amor, animación o afecto. Tiene que ganarlo. Bueno, si Dios es como mi Padre, entonces debe de estar siempre enfadado, controlador y distante. Yo no podía hablar con él ni compartir mis necesidades ni preocupaciones porque no eran importantes para él. Él estaba demasiado ocupado. Él tenía cosas más importantes para hacer y si le molestaba, se enfadaría mucho y habría castigo y humillación. Bueno, en Romanos, Gálatas y Efesios y muchos otros lugares en la Biblia, habla sobre ser adoptado. Adoptado a la familia de Dios y Cristo, nunca para ser separados de la herencia de la familia de Él. Suena bien. Pero mi padre me adoptó legalmente cuando él se casó con mi madre. Entonces, este mensaje de adoptación en la Biblia era muy confuso para mí. ¿Por qué la adopción será
sería una cosa buena? Porque a mí no me parecía bien. Aunque crecí y escuchaba del amor de Dios y Jesús por toda mi vida, no entendía ese tipo de amor. No entendía. En mi mente, eso no era como eran los padres. Yo no conocí padres así. Entonces la Biblia no podía ser la verdad. Dejé la iglesia justo cuando me fui a la universidad. Yo fui de la casa, fui a la universidad. Chao, iglesia. ¿Por qué? Eso no tenía razón para mí. ¿Por qué tengo que quedarme ahí? Yo conocí a Billy en clase de psicología en la universidad. Y hay mucha historia aquí. Pero él también había dejado la iglesia de su niñez por diferentes razones, pero ha dejado la iglesia. Después de algunos meses en nuestra clase, él sentaba así, muy a mi lado en la clase. Nos enamoramos y hicimos planes para casarnos. Pero mi padre se enfadó tanto porque recuerda que en la vida de mi padre tiene que ganar algo. Y en su mentalidad, Billy no ha ganado nada. Billy no ha merecido nada. Y no sé por qué, pero él no podía ver Billy como Billy es. Entonces, él se negó a ser parte de la boda y de mi vida. En los años principios de nuestro matrimonio, estoy mirando Billy, era muy, muy difícil. Muy difícil. Porque, y es mi culpa, porque no había confianza. Había mucho temor. No era capaz de confiar en él completamente, ni de recibir amor de él, porque lo único que había conocido de los hombres y de matrimonio no era bueno. Siempre estaba nerviosa y esperando en ser abandonada o dañada por el hombre que ahora era el padre de mis hijos. Y lo pobre, él no ha merecido eso tampoco. Mi expectativa era que Billy repitiera la historia, que sería el tipo de padre que yo conocí y que repitiera las acciones y características en nuestra familia y con mis hijos. Pero todo de esta historia no es malo. Ahí es donde la historia cambia y toma una inesperada vuelta hacia la esperanza. Juan 14, 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Son las palabras de Jesús. Eventualmente encontramos la iglesia de nuevo, Billy y yo. Y no es por ser creyentes, todavía.
es que en nuestra cultura esto es que hace cuando tiene una familia. Tiene que ir a la iglesia y estar en la iglesia, ¿no? Entonces fuimos a la iglesia. Un hombre mayor que estaba en la iglesia se llama James, Santiago en español. Él nos adoptó como parte de su familia, como parte de la iglesia, y él nos involucró en las actividades de la iglesia. Más que nada en servicio a la comunidad, en servicio a la gente en la iglesia, en diferentes actividades así. Él nos involucró en misiones. Recuerda que no somos creyentes todavía, pero Él nos involucró en misiones, específicamente viajes misioneros a la frontera de México, para construir casas para los sin techo en la frontera entre Texas y México. Y ahí, los dos de verdad nos hicimos creyentes. Por nuestro tiempo sirviendo y por nuestro tiempo con James, con Santiago. Por fin pudimos ver y nos dimos cuenta del amor de Dios. Por ese hombre, James, él invirtió en nosotros. Nos pasamos muchísimos años creciendo en Cristo y en nuestro entendimiento de quién es el Padre. Por fin, yo encontré formas de entender lo que se parecía el amor paterno de Dios y no se parecía a mi Padre terrenal. La última vez que vi a mi padre fue la semana en que Sara nació, hace 14 años. Él llevó a mi hermano a mi casa para ver la bebé y para conocer a Sara, pero él se negó a entrar. Él quedó en la entrada de la casa y no nos habló. Cuando mi hermano acabó su visita, salieron los dos. Y nunca jamás vi a mi padre otra vez. Hace muchos años, yo perdoné a mi padre. Perdoné a mi padre por sus acciones y el daño que me hizo. Fue un perdón entre yo y Dios, porque mi padre nunca me vio de nuevo. Pero yo sé que era un perdón en mi corazón y Dios sanó las heridas en mí. Intenté ir a ver a mi padre cuando estaba en Texas el pasado agosto. Sabía que estaba terminalmente enfermo con cáncer, pero él se negó a verme otra vez. Mi padre murió hace 2 meses atrás, en febrero. Entonces, por 14 años, sin ver, sin nada. Pero recuerda, en Juan 14, 18, no los voy a dejar huérfanos. Dios no me dejó sin padre. Sí, es verdad que mis padres terrenales me abandonaron y me causaron mucho daño. Pero habían hombres importantes que Dios puso en mi vida. Hombres hechos en la imagen de Dios. Y tengo que clarificar, no solamente hombres, mujeres también. Que fueron ejemplos del amor de Dios. No fueron puestos en mi vida para reemplazar mis padres terrenales,
pero fueron puestos en mi vida para yo no puedo decir eso, gracias. Restaurar mi corazón y la imagen de Dios en mi vida. Mi abuelo, mi papá, él era un ejemplo de amor incondicional, increíble. Siempre estaba para animarme, siempre estaba. Cuando mi padre se negó a acompañarme por el pasillo en mi boda, mi papá estaba. Siempre sentía amor en su presencia. Pienso que este es como es el amor de Dios. James, Santiago, el hombre de la iglesia, él nos ayudó a encajarnos en la iglesia. Él nos adoptó a la familia en la iglesia. Nos ayudó a encontrar maneras a servir. Nos mostró cómo debería ser una iglesia y cómo se parecía el amor en Cristo. Billy tiene tanto paciencia. Nunca hay fin a esta paciencia. Bueno, todavía. Él nunca llegó a ser como mi padre. Gracias a Dios. Nunca me dio razones para no confiar en él. Nunca me abandonó. Y yo tenía tanto amor, tanto temor que esa iba a pasar. Él rompió el ciclo. Rompió el ciclo y se convirtió en un buen hombre de Dios y un buen padre. Mateo 22:37 es el gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta parte, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Saca la palabra prójimo y pon nombres. Ama a tu esposa. Ama a tu marido. Ama a tu hija. Ama a los jóvenes. Ama a Paco y Terry. Ama a Cristóbal. Ama a Miguel. Ama a Greg y Gigi. Porque ninguno de nosotros sabemos cuánto amor les hace falta sentir. Porque todo el mundo está con nuestra máscara, ¿no? No sabemos el daño que han hecho otros en sus familias a ellos. Y todo el mundo necesita el amor del Padre. Para mí, esto es la razón que el Señor dijo esta parte. Ama a tu prójimo. Él sabía que los humanos iban a causar daño a otros humanos. Él sabía que los padres y madres terrenales iban a fallar en ser perfectos. Él sabía que vivíamos en un mundo caído y muy lejos de Dios. Entonces, cuán importante es para todos hacer ejemplos del amor de Dios y amar a su prójimo.
Cada uno de nosotros tiene la oportunidad para compartir el amor del Padre con los demás. No tienes que ser un padre para ser un buen ejemplo en la vida de otros. Hay gente alrededor tuya todos los días cuya historia no sabes. No sabes si su padre es amoroso y lleno de paz, o si él es un dictador o distante o abusivo. No sabes si ellos se sienten abandonados. Quizás ellos necesitan un amigo amoroso quien puede restaurar su percepción del buen padre. Alguien que podría ayudarles a ver que hay un buen padre caminando con ellos. Esto es mi reto para ustedes. ¿Con quién va a ser un buen padre esta semana y mostrar el amor de Dios? Billy va a mostrar un video para terminar nuestro tiempo.